¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a ver en este video algunas consideraciones de las funciones trigonométricas en distintos ejemplos. Por ejemplo, acá estamos viendo el gráfico de la función seno de x. Como vemos, es una función que pasa por el origen de coordenadas, que tiene crecimiento y también decrecimiento, y bueno, tiene un periodo de 2π. ¿Qué es un periodo de 2π? Quiere decir que cada 2π unidades que nos desplazamos en x, la función vuelve a generar el mismo gráfico, ¿sí? Es decir, que es una función que poder estudiarla en 2π de dominio, por ejemplo, entre 0 y 2π, alcanzaría para tener toda la información desde menos infinito hasta más infinito. Por ejemplo, también estamos pudiendo ver que es una función que tiene como valor máximo 1 y que se alcanza en distintos valores de x, y que tiene como valor mínimo menos 1 que también se alcanza en distintos valores de x. Es cóncava hacia abajo en algunos intervalos y en otros intervalos es cóncava hacia arriba, ¿sí? Entonces es una función que tiene características que ya hemos estudiado, pero a partir de esta nueva característica de ser una función periódica aparecen, por ejemplo, infinitas raíces. ¿Por qué? Y porque una función con estas características no intersecta solamente en el origen, en pi y en 2π, sino, es decir, que no tiene solamente 3 raíces. Lo que ocurre es que en k por pi con k entero vamos a encontrar una raíz. Algo similar le ocurre a la función coseno de x, solamente que esta función para x igual a 0 tiene un máximo. El máximo también es 1, el mínimo para esta función también es menos 1. Y cuando ocurre esto de que todas las imágenes pertenecen al intervalo menos 1, 1, decimos que es una función acotada, ¿sí? No son mínimos relativos, no son máximos relativos, son mínimos y máximos absolutos. La función no toma valor más grande que 1, la función no toma valor menor que menos 1. También tenemos infinitas raíces, solo que estas raíces están en múltiplos de pi medios, y también tenemos intervalos en los que es cóncava hacia abajo, intervalos en los que es cóncava hacia arriba, intervalos en los que crece, intervalos en los que decrece. Ahora vamos a ver que de otra manera y no estando acotada, se observa la función tangente. La función tangente tiene asíntotas verticales, ¿sí? En x igual a k por pi. Y a diferencia de la función seno y de la función coseno, pero de la misma manera que la función cotangente, estas dos funciones tienen periodo pi. Es decir, que nos desplazamos de 0 hasta pi y tenemos, digamos, el sello o el patrón con el que vamos a poder desplazar y volver a generar nuevamente la gráfica. Esto desde menos infinito hasta más infinito. También tiene infinitas raíces, y las raíces en estas funciones tienen además la característica de ser puntos de inflexión, es decir, puntos en donde cambia la concavidad de la función. Por ejemplo, entre menos pi medios y 0 la función tangente es cóncava hacia abajo, y de 0 a pi medios la función tangente pasa a ser cóncava hacia arriba, ¿sí? Y este estudio de concavidades después se repite en los distintos periodos de la misma manera.
La función tangente es una función creciente en distintos intervalos y la función cotangente es una función decreciente en distintos intervalos. Otra función que tenemos que es trigonométrica es la función secante. También tiene rectas que son asíntotas verticales, pero hay una diferencia con la tangente y es que la imagen de la función secante, de la misma manera que la imagen de la función cosecante, viene desde menos infinito hasta menos 1 y después continúa desde 1 hasta más infinito. En la función tangente y en la función cotangente, la imagen son todos los reales. En la función secante y en la función cosecante tenemos máximos y mínimos relativos. Por ejemplo, menos 1 es un valor máximo, pero no es el mayor de todos los valores que toma la función, porque por ejemplo toma el valor 1 que es mayor que menos 1. Por esta razón, en menos 1 tenemos un máximo relativo. De la misma manera, en 1 tenemos un mínimo relativo. ¿Por qué? Porque no es el menor valor que toma toda la función. Por ejemplo, toma el valor menos 1, que es menor que 1. Por esta razón, 1 es mínimo relativo. Ahora tenemos que pensar qué ocurre, cómo es que se transforma una función trigonométrica dependiendo de un número k que multiplica el argumento x. Sabemos que el período de una función trigonométrica, como la función seno, coseno, secante y cosecante, es 2pi. Entonces, el período, cuando multipliquemos al argumento x por un valor k, va a cambiar a 2pi dividido k. Esto para un k positivo. Por ejemplo, estamos viendo la función seno de x en verde. La función seno de 5 por x en celeste y la función seno de 1/5 por x en rosado. ¿Qué es lo que podemos ver? Que el período de cada una de estas tres funciones es distinto. Y cuando k es igual a 1/5, 2pi dividido 1/5 es igual a 10 por pi. Es decir, que tenemos que recorrer 10pi para poder empezar a repetir la función. En cambio, cuando el argumento está multiplicado por 5 como en la función celeste, el período pasa a ser menor, de 2pi dividido 5. ¿Qué es lo que estamos viendo? Tenemos muchos más períodos en un mismo intervalo de x graficado en la función celeste que en la verde y de la verde que en la rosada. Ocurre lo mismo cuando multiplicamos por k a la función coseno de x. Podemos ver coseno de x, coseno de 5x y coseno de 1/5 por x. En realidad, esta transformación a modo de resorte la vamos a poder obtener siempre que a una función trigonométrica y igual a f de x le multipliquemos el argumento por k. Es decir, que vamos a lograr el efecto resorte en y igual a f de k por x. ¿Qué ocurre en la función tangente? Lo mismo. Vean, tenemos graficada la función tangente de x, la función tangente de 5x, que tiene un período menor, y la función tangente de 1/3 por x, que tiene un período mayor, y solamente podemos ver un período cuando de la rosada, cuando de la verde vemos 3 períodos y cuando de la celeste vemos muchísimos más. Lo que tenemos que tener en cuenta es que el período de la función tangente es pi, entonces el período de la función tangente de k por x va a ser t igual a pi dividido k. Luego, en la función secante y en la función cosecante, nuevamente el período
va a ser 2pi dividido k. Ahora, ¿qué ocurre si lo que estamos buscando son desplazamientos verticales? Entonces, a una función trigonométrica y igual a f de x, la vamos a tener que desplazar verticalmente como y igual a f de x más k. Cuando k es positivo, la función se va a desplazar hacia arriba. Como podemos ver acá, la función secante de x y la función secante de x más 2, que está graficada más arriba que la función secante de x. Cuando k es negativo, el desplazamiento va a ser hacia abajo. Cuando lo que estamos buscando son desplazamientos horizontales, a una función trigonométrica y igual a f de x, la vamos a desplazar h unidades a la derecha con h positivo, haciendo y igual a f de x menos h. Por ejemplo, lo que estamos pudiendo ver acá es la función cosecante de x y la función cosecante de x menos 3 medios, desplazada a la derecha 3 medios unidades. No olvidemos que en esta forma de desplazamiento horizontal el h se resta, entonces tenemos de argumento x menos 3 medios con 3 medios positivos de desplazamiento a la derecha, pero el menos es de la forma del desplazamiento horizontal. Entonces, con un h negativo vamos a tener desplazamientos hacia la izquierda, de valor absoluto de h unidades. Cuando lo que estamos buscando son contracciones, estiramientos o simetría axial de eje X, vamos a utilizar K positivo entre 0 y 1, K mayor que 1 o K negativo respectivamente. Por ejemplo, con un K entre 0 y 1 lo que estamos viendo es una contracción de la función tangente en la función 1/3 por tangente de X. Lo que podemos apreciar es que con las contracciones, estiramientos y simetrías respecto del eje X no afectamos al argumento. Lo que hacemos es afectar a la función, multiplicándola por un K.